Hola, saludos. Es martes, día 18 de noviembre. Esta mañana se ha inaugurado en la Universidad Politécnica de Valencia la tercera edición de la Feria de los Inventos, una actividad incluida dentro de la Semana de la Ciencia y que recoge algunas de las aplicaciones más sorprendentes, novedosas y atractivas de los muchos procesos de investigación que desarrollan los institutos y departamentos de la Universidad Politécnica. Camisetas inteligentes para prevenir enfermedades cardíacas, cómo elaborar combustible a partir de los residuos de las naranjas, hortalizas mejoradas genéticamente o un enchufe portátil son algunos de los últimos avances científicos y tecnológicos que reúne la Feria de los Inventos, una actividad donde los laboratorios e institutos de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia muestran sus últimas creaciones. Tercera bienal ya de la Feria de los Inventos, que pone de manifiesto el importante papel de esa tercera misión de la universidad, que no es otro que poner el conocimiento en valor. Estos prototipos, estos inventos que hoy se presentan aquí, no son ni más ni menos que el desarrollo, el trabajo que día a día hacen investigadores y docentes en nuestra universidad, en estos institutos y centros, tratando de su conocimiento ponerlo al servicio del tejido productivo y de la sociedad en general. La Feria de los Inventos, que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia, puede visitarse en el vestíbulo de la Escuela de Ingenieros de Caminos. Durante esta semana, niños, jóvenes, profesores y público en general tendrán la posibilidad de observar, tocar e interactuar con los diferentes prototipos. Tenim reservades totes les visites perquè pràcticament totes les activitats requereixen una reserva prèvia i la veritat és que esperem que tinguem més èxits inclús que la seva fer fa 2 anys. La muestra reúne más de 15 prototipos y modelos desarrollados en los departamentos, institutos, laboratorios y centros de la Universidad Politécnica de Valencia. La Feria de los Inventos se podrá visitar en el vestíbulo de la Escuela de Caminos hasta el próximo viernes de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde.